Vamos a estar hablando con alguien que sabe mucho de gas, porque trabajó toda la vida en esta materia, porque pertenece a equipos que estudian estos temas y que tiene que ver con lo que se viene tratando en estos días, el gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto Néstor Kirchner es un gasoducto que saldría de Neuquén y está programado que llegue a la provincia de Buenos Aires, a Saliqueló, y que después de allí vengan algunas derivaciones para su distribución, para la distribución de gas. Esto significaría, bueno, una cantidad de cuestiones tan grande que naturalmente la tenemos que estar conversando con un especialista en la materia, y para esto nada mejor que estar hablando con Rubén Ruiz. Rubén, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Mario? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, estamos viviendo bajo el impacto de la renuncia de un ministro de la producción. Todavía no leí su carta, pero ya me llegaron varios comentarios respecto de su carta. Estamos viviendo bajo casi una situación de escándalo el tema del gasoducto Néstor Kirchner. Y me gustaría empezar por... tengo muchas preguntas. Algún saludo. Ya te adelanto el saludo. Un saludo desde Gustavo Acosta, Muy bien, un amigo. Y después tengo observaciones muy importantes de dos oyentes calificados. Uno, Andrea Favale, que manda una serie de preguntas que después te las voy a hacer, y otro es Martín Ayerbe. Martín Ayerbe perteneció a Proyecto Sur allá por el año 2007. Sí. ¿Te acordás de él? Bueno, él manda también. Entonces yo eso te lo voy a preguntar, pero no nos vamos a privar de nada y vamos a tratar todos los temas. Pero lo primero que me interesaría es que nos pusieras en situación. ¿Por qué? Porque uno dice gasoducto Néstor Kirchner y en general los que somos personas de a pie no sabemos muy bien de qué nos están hablando, qué objetivos tiene, qué significaría para la población argentina, y entonces ponernos un poco en cuestión sobre el tema estrictamente técnico que tiene que ver con este gasoducto y con otros gasoductos, lógicamente, que deberían implementarse en forma de red. Bueno, en principio el gasoducto Néstor Kirchner es un gasoducto que arranca de la región de Loma La Lata, de Tratayén, después de una planta de procesamiento que tiene Transportadora de Gas del Sur, y en su primera etapa llegaría a Saliqueló, que es la provincia de Buenos Aires, donde habría que hacer otra cantidad de obras para conectarlo con el NEUA 2, que es uno de los gasoductos de TG. El segundo tramo arrancaría de Saliqueló a San Jerónimo, en la provincia de Santa Fe, y lo conectaría con Transportadora de Gas del Norte. Con lo cual, este gasoducto estaría conectado con los dos gasoductos troncales que existen hoy en este país. Pero ese segundo tramo va a ser una obra posterior. Y además hay una cantidad de obras complementarias que tienen que ver con mejorar la capacidad de transporte en el gasoducto central. Se va a haber obras en La Pampa, en Mendoza, en San Luis, en Córdoba. Y también una repotenciación del gasoducto del noreste, el que está en el Chaco, en Formosa, en Corrientes, en Entre Ríos y en Misiones. Esto es todo un complejo integral de cosas que se quieren hacer, que arranca con la construcción del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner, no con todo, sino con el primero. Uh-huh. Esto permitiría tener una cantidad de gas importante se calcula que para el invierno que viene, a esta altura con estos desfiles políticos va a ser un poco más complicado, pero lo primero que queremos decir desde la Asociación del Personal Jerárquico de Gas es que esta obra es necesaria y urgente, y que no puede estar tapado por un escándalo que desde nuestro punto de vista además está exagerado. ¿Por qué exagerado? En principio porque aparentemente lo está exagerando el propio gobierno, no veo ahí obra de ninguna mano maléfica, sino que el escándalo emerge por declaraciones del propio ministro Culfas.
Sí, ¿no? Lo lamentable de esto es que el gobierno no le puede echar la culpa a nadie. O sea, es todo cosecha propia. Pero tampoco hay ninguna denuncia concreta en todo este culebrón. Es decir, culpa lo que dijo es, si Cristina no está contenta, no me echen la culpa a mí, sino a los de Narsa, que son compañeros de ella. Pero no dijo están robando, ni... Después dijo, es una licitación que está más o menos digitada para que la gane Techín. Pero eso lamentablemente es un error, porque en la Argentina de hoy, la única empresa que puede proveer estos caños en esa magnitud es lamentablemente Techín. Este es el país que nos dejó el menemismo y el proceso privatizador. No nos podemos hacer los tontos respecto a esto, digamos. Son consecuencias anunciadas durante mucho tiempo, que poca gente quiso escuchar, pero que nos iba a llegar a este cuello de botella de concentración económica en este país. En este caso energética, pero también vale para los alimentos, para los remedios, para las telecomunicaciones, para la salud, para lo que vos quieras. Sí. Este país tiene concentración económica hecha a propósito. Entonces, hoy la consecuencia es que cuando vos pretendés que haya una empresa que provea 500 kilómetros de caña en un primer tramo, tengas una sola. Y claro, estás bajo las condiciones del oferente. Porque, ¿qué te dice Techín? Yo te doy los caños, pero los hago en Brasil, que es donde tengo el tren de laminado. Claro. Los traigo acá, se cosen acá y te los doy. Pero esa plata se va. Es un poco lo que planteó la vicepresidenta el viernes, ¿no? Bueno, se van a llevar 200 millones y no le pedimos nada. Pero esto no es producto de que la licitación esté totalmente mal hecha, digamos. Es producto de la Argentina que tenemos. Tenés una sola empresa. Es obvio que iba a estar más o menos dirigido a que lo ganara porque no tenés otro. Los chinos, inicialmente se presentaron, después se fueron, por diferentes razones y no sé por qué. Los rusos también se presentaron, pero bueno, junto empezó la guerra, así que se fueron. Así que en el camino quedó una sola. Igual, quiero decir, que estos son los primeros 600 millones de dólares de la obra. Los otros 1.000 millones de dólares pertenecen a la obra civil. Es la construcción específica. O sea, imagínate que si hay despelote con esto, por 600 millones lo que va a venir cuando discutamos los 1.000 millones. Ya de hecho, la semana pasada misma, finales de la semana, modificaron el pliego de la construcción civil, misteriosamente. A ver, déjame aquí que te voy a leer estrictamente lo que mandó Martín ayer para que vos, bueno, hagas tus comentarios. Él dice, el gasoducto Paolo Kirchner, es decir, por Paolo Roca y Néstor Kirchner, tiene como objetivo abastecer a los tucanos de burguesía paulista. Así lo viene operando Scioli, el actual ministro de Industria y el actual ministro de Industria de Brasil. Las troncales de gas las controla Techín. Pone los caños, hace la obra y vende el gas. Y su centro de operaciones en el Cono Sur está en Brasil mediante Usiminas. Es la oligarquía industrial que conduce la economía argentina. Bueno, parte de esas afirmaciones son correctas y otra parte no. En principio, el objetivo final de esto, uno de los objetivos finales de esto, es ese, que el gas llegue a Brasil, desde Loma La Lata a Brasil. Pero lo que estamos discutiendo ahora es el primer tramo, que llega a Saliqueló, porque para que eso sea así, el segundo tramo de Saliqueló a San Jerónimo tiene que estar construido. Claro. Y eso va a ser posterior. El objetivo final, uno de los objetivos finales, es el que dice el compañero. Efectivamente, que el gas llegue a Brasil. Y yo le diría, no solo transporta el gas. Primero, Techín no es dueño de todos los gasoductos, sino de transportadora de gas del norte, que es efectivamente el que va a Brasil. Porque TGS está en manos de Midland, de Pampa Energía, claro, que tiene otros negocios. Y que también va a estar disputando la construcción del gasoducto porque hay interés. Sino que además Techín produce el gas a través de Tecpetrol. O sea, lo produce, lo transporta, lo distribuye en el Litoral Gas y después lo va a meter en el TGM, que es el gasoducto del Mercosur,
y después probablemente en territorio brasilero gane la licitación para que el gas llegue a Porto Alegre y de ahí a San Pablo. Todo eso son muchos años, digamos. Lo que estamos discutiendo ahora solamente es el primer tramo, pero obviamente, vuelvo a repetir lo mismo, esto es así porque en el universo de los que pueden hacer esto quedó solo que sí. Sí, o sea, es prácticamente un monopolio de hecho. Si lo queremos resolver en un tiempo histórico determinado, digamos, ¿no? Si no, habría que pensar en una obra a 10 años o, digamos, en otra temporalidad. Y también tendríamos que pensar, si quisiéramos tener autonomía respecto a este proyecto, de dónde sacar la plata. Porque nosotros queremos hacer otra cosa, necesitamos plata y necesitamos un pueblo que esté orientado a la autonomía energética nacional. Es posible, no es imposible. Ahora, yo creo que esto es producto de lo que nos hicieron en la década del 90 y ahora lo estamos pagando con creces. Entonces, bueno, nada, me parece que alguna vez Pino Solanas habló de estas cosas y tuvo bastante impacto, por lo menos en las grandes ciudades de la Argentina. Yo fui testigo de eso. Cuando lo escuchaba pensaba que estaba hablando de una cosa que a la gente no le interesaba y efectivamente a la gente le interesaba. Así es. Porque la gente no es tonta. Pero bueno, nosotros tenemos que retomar ese discurso y además acciones. No vale tirar la bronca después que hiciste el pliego. La verdad, eso también es cierto. O sea, si vos hubieras querido otra cosa, lo tendrías que haber hecho cuando se estaba haciendo el pliego. Porque después que lo hiciste y después que ganó uno, todo es mucho más complicado. Y además, nosotros queremos ser concisos en esto. El gasoducto hay que hacerlo. Porque si no, hay mucha gente que no solo va a pasar frío este invierno, sino va a pasar frío el invierno que viene. Te voy a hacer el comentario, la pregunta de Andrea Favale, porque también esto que vos estás diciendo hay que hacerlo. Y para que des tus respuestas y tus argumentos, pero de paso te transmito, ya te digo, no de cualquiera, sino de personas que conozco. Entonces dice, que tienen opinión, digamos, ¿no? Dice, buen día, preguntale a Rubén Ruiz, ¿qué opina del fracking? ¿Qué opina que debido a esto las napas se llenan de gas y en la Patagonia el agua residencial sale con gas? ¿Qué opina que el cultivo más grande de pera en Neuquén corre riesgo por el fracking? ¿Por qué hay que hacer esta práctica en Argentina encabezada por Cristina Fernández cuando está prohibida mundialmente? Se sabe que Estados Unidos se hundieron bosques enteros. ¿A quién le beneficia el gasoducto si en el mundo no se usa gas? Bueno, yo te transmití tal cual. Bueno, algunas cosas. Respecto al fracking creo que hay que ser muy cuidadoso, porque hay un problema. El fracking ya lo tenemos encima. Entonces, algunos de nosotros vimos una pelea contra el fracking durante mucho tiempo que perdimos, obviamente. Las prácticas de fracking actuales no son las de hace 7, 8 años. Son mucho menos agresivas, pero de cualquier manera son muy agresivas. Y acá estamos en un lugar muy finito, que es cómo cuidamos el planeta, pero cómo además le damos respuesta a las necesidades de la gente que vive en este país. Y ahí hay una tensión muy complicada, porque es cierto, es más, yo diría, hay micro movimientos de tierra en Neuquén y en Río Negro. Últimamente han salido algunas noticias de que hay, no son sismos, pero son microsismos, para decirlo de alguna manera, y yo creo que esto tiene que ver con el fracking, y tiene que ver cómo limitamos esta práctica. No la vamos a poder suspender o que no exista más, digamos, porque está metida en parte de la economía nacional que existe y que puede existir de una manera muy perversa la metida. No sé si ustedes recuerdan, pero al principio era como la salvación de la Argentina. Sí, sí. Sigue siéndolo en la cabeza de muchos y me parece que ahí hay un error muy grande. Si Argentina va a apostar a vaca muerta simplemente para una transición, me parece razonable, pero si Argentina va a apostar a vaca muerta como su salvación, me parece que va a ser nuestra tumba en ese sentido. Pero para una transición podría ser. Por eso, nosotros lo que decimos es lo siguiente. Nosotros tenemos que ir hacia la energía renovable. Sí. Eso, creo que no hay duda. Querramos o no querramos, vamos a terminar en eso. Ahora, para transitar ese camino, vos necesitas algunas herramientas. Y el
combustible fósil menos contaminante, no contaminante, menos contaminante y más barato es el gas. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar el territorio y utilizar el gas de tal manera que sea un puente hacia energías renovables? Desde nuestro sentido, en nuestra opinión, no tiene sentido no usar las herramientas que tenés. El problema es si lo vas a usar de cualquier manera. Si vas a hacer pelota, Neuquén, Río Negro, parte de la Patagonia, bueno, no va a servir. En eso nosotros somos conscientes y hay que tener mucho cuidado y hay que presionar para que lo que se está haciendo no sea peor de lo que se quiere hacer. Ahora, hay una cosa que es evitar todo eso, evitar usar el gas natural que tenemos en Argentina, yo lo creo muy poco probable. Porque también están los tiempos históricos de la gente que vive, de la gente que necesita abastecimiento y te presiona para que hagas algo. Es decir, vos, el movimiento popular no se arma solamente de cosas que uno quisiera hacer con las mejores prácticas, se arma con un combo de cosas que implica también dar respuesta a cosas que uno no querría hacer. Sí, habría que agregar, Rubén, que cuando para satisfacer la demanda interna compramos barcos con gas licuado, habría que decir que ahí se consumió energía en extraer el gas, después se consumió energía en licuar ese gas, en cargarlo al barco, en transportarlo, después en bajar ese gas licuado y después en volverlo a gasificar. Quiere decir que habría que ver también en términos ambientales cuánta energía costó de un lado, que evidentemente tiene un costo en cualquier caso, pero no sé si no es mucho peor el comprar gas licuado que el extraer el gas de aquí. El tema es que lo que uno no ve es el plan para que en algún momento en el horizonte vayamos a las energías renovables. Y lo que sí se ve son los negocios de corto plazo. Bueno, nosotros como trabajadores de la industria del gas, lo que decimos es el gas natural es no renovable, se acaba. Sí. Tenemos que usarlo en favor nuestro, no en favor de Techín, de Bulgeroni, de Pampa Energía, de lo que quieras, de Chevron, no. Pero para eso necesitamos un plan que desde mi punto de vista hoy no existe. Uh-huh. Si no lo hacemos los trabajadores y en parte también los usuarios, porque acá se trata de que nosotros también nos empoderemos de algunas cosas. Empoderar es una palabra que está de moda, ¿no? Pero sí. Quiere decir, no nos podemos hacer los giles respecto a lo que está pasando. Es decir, porque si uno dice, muchachos, nos privatizaron el país y la verdad nos dejaron este país, y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, ahora estamos acá, nos dejaron este país, bueno, tenemos que pensar en otro país, en donde la energía, el medio ambiente, la alimentación, la salud, la justicia, la educación, corran por otros carriles. Si seguimos discutiendo las mismas cosas, vamos a tener la misma respuesta. Entonces, respecto al gas, yo digo, me parece que hay que usarlo racionalmente, no hay que hacer pelota al territorio argentino, hay que buscar todos los mecanismos para que no se haga pelota, pero hay que usarlo, y hay que usarlo como el combustible de transición hacia las energías renovables. Ahora, cuando uno tiene el recuerdo, voy a poner un caso, si se conoce, de las eólicas o solares, no me acuerdo, que le terminaron dando, el gobierno de Macri le terminó dando por atrás a Carlitos Tevez, vos decís, ¿ese es el modelo de energía renovable? Bueno, ese tampoco, porque recordemos que terminó siendo un escándalo. Entonces, hay que ir hacia eso y hay que usar los elementos que uno tiene. Además de las cuestiones ambientales, cuando vos le comprás gas a los barcos y gas a Bolivia, está gastando 4.000 millones de dólares que no tenés. Sí, eso es indudable. Este gasoducto te permitiría no gastar entre 1.500 y 2.000 millones de dólares. Entonces, desde el punto de vista de la economía y el medio ambiente, ¿dónde lo ponés? Yo creo que esa es una discusión que tenemos que tener los argentinos de buena leche. Los argentinos que queremos seguir teniendo la Argentina y utilizar los recursos que tenemos. No de manera salvaje e irracional, pero tampoco no usarlos, porque la gente no te va a dar bola. Y van a ganar, si nosotros entramos en ese terreno, van a ganar los salvajes, sí, los claro. que tienen el negocio para la semana que viene.
¿A qué atribuís que no haya que no haya un debate político serio alrededor de cuestiones que son estratégicas? A los dueños reales y a los cómplices de los dueños reales no les conviene. Si nosotros hablamos de estas cosas, se develan otra cantidad de cosas. Primero, que todos los que dicen que son buenos no son tan buenos. Y segundo, que los malos son efectivamente malos. Ahora, estamos en un discurso político en donde si vos decís estas cosas, o sos de derecha, o sos de ultraizquierda, o sos lo que sea, no sé, lo que te quieran poner. Pero la verdad es que el desarrollo autónomo de este país necesita, primero, que los trabajadores lo digamos, por lo menos en este caso los trabajadores de la industria de gas natural, no hablo de otros. Sí. Pero nosotros tenemos que decir estas cosas. Además, yo te quiero decir, esto que estoy diciendo no es gratis. El dueño de la empresa donde yo trabajo es Pechín y Aurnequian. Así que todo lo que diga, y la organización sindical nuestra, que nunca fue oficialista de ningún gobierno, lo sufre. Claro. O sea que lo decimos con alguna autoridad y con cierto riesgo, pero lo decimos. Entonces, me parece que si nosotros podemos decirlo, hay otros que también pueden decirlo. ¿Y a qué atribuís que el Congreso no abra esos debates? Porque esto evidentemente en el Congreso, que el Congreso les diera difusión, te aclaro que el Congreso argentino tampoco goza de gran prestigio y no sé cuánta gente estaría pendiente de estos debates, pero me parece que sería sumamente importante que realmente permitiera que se abordara este tema desde las necesidades calóricas de nuestro pueblo, desde las fuentes de energía que son necesarias para el desarrollo económico del país, desde la creación de fábricas de fertilizantes o lo que fuera, desde las finanzas, desde lo ambiental, desde la generación de divisas, en fin, que se abriera un debate y sin embargo el Congreso brilla por su ausencia en esta materia. Bueno, es que la concentración económica implica influencia sobre la política. A mí no me parece que si tuviéramos muchos actores económicos en este país, la presión sobre la política pudiera ser tan eficaz. Para cuando este país está gobernado por, no sé, voy a decir un número cualquiera, por 20 corporaciones, o 50 si vos querés, esas corporaciones tienen mucho poder sobre la política. Te voy a poner un caso práctico. A ver. ¿Se puede creer que se votó una ley para bajar el biodiesel de la nafta? El porcentaje de biodiesel que teníamos, que era del 12%, ahora creo que está en el 7, en el 8, en el 6. En un momento donde los combustibles son más caros por efecto de la guerra, y vos, en vez de ampliar el porcentaje de biodiesel en la nafta, lo achicás. ¿Y qué interés hay atrás de eso, Rubén? Y la verdad que no lo sé, porque el proyecto de ley no fue de la derecha. Entonces, estamos complicados, porque vamos contra el sentido común, no el sentido común, el sentido colectivo que nos convendría. Además de que, hay plantas de biodiesel que se pusieron con mecanismos de última generación que tuvieron que cerrar. O sea, la pusiste hace 5 años y la cerraste el año 20 años, el año pasado. Y ahora vino la guerra y el combustible está mucho más caro. El barril de petróleo está a $100. Y vos por ley bajaste la posibilidad de tener más biodiesel en la mezcla de la nafta, y entonces ahora tenés menos y te sale todo más caro. Y no tenés gasoil. Bueno, estas cosas hay que empezar a discutirlas porque parece que todos queremos el bien nacional, pero no, en la práctica no se verifica. Así es, te hago la última. ¿Vos pensás, en los ambientes en los que vos te moves, qué se plantea sobre el tema energético a nivel internacional, lógicamente impactado fuertemente por la guerra que se inició el 24 de febrero de este año, donde Rusia invade el territorio de Ucrania? ¿Qué es lo que se habla? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Esta situación se va a mantener? ¿Esta situación puede significar en algún momento un reordenamiento y una caída en los precios de los combustibles, o se visualizan precios altos por mucho tiempo? La verdad que los que más saben, entre los cuales no me encuentro,
hablan de que los precios altos se van a mantener durante un rato largo. Primero porque parece que la guerra va a seguir y las consecuencias son devastadoras semana a semana. Aunque terminara mañana, esto no se arregla pasado mañana. Es decir, además acá hay una cantidad de cosas internacionales que tienen que ver con la interconexión física de los gasoductos rusos a Europa. Desde el punto de vista de la política, muchos quieren cortarlo, pero no saben cómo hacer para reemplazarlo. Y eso por un lado. Y los precios altos van a seguir. Y por otro lado, esta es una gran oportunidad para la Argentina. Y ahí hay dos vertientes. Una mayoritaria, que es hagamos negocio ahora, y otra minoritaria, que es pensemos estratégicamente si nos va a convenir, para qué nos va a convenir. Así que estamos en una disputa, en una pelea. Por ahora creo que no la estamos ganando, pero me parece muy importante este tipo de espacios para hablar de estas cosas, porque si no terminamos hablando de culpas y de lo que dijo Cristina el viernes y como la lapicera y Alberto. Y la verdad que al lado de lo que estuvimos hablando en los últimos 15 minutos, eso es un dato menor. Totalmente. Porque lo que está discutiendo es otra cosa. No nos engañemos. Por supuesto que tiene mucho valor lo político y lo simbólico. Yo no lo subestimo porque hay muchos compañeros y compañeras que creen en un proceso político hacia adelante y que están convencidos de que es este y no otro. Bueno, eso yo lo respeto, pero no nos engañemos. Acá estamos discutiendo el futuro autónomo de este país. Ni más ni menos. Sin soberanía energética no hay soberanía. Rubén, te mando un fuertísimo abrazo, te agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste de participar en nuestro programa y seguramente la vamos a seguir porque el problema no va a terminar ni mañana ni pasado mañana. No, los agradecidos somos nosotros por darnos la posibilidad de poder hablar con mucha gente. Bien. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Gracias, Rubén. Rubén Ruiz.